Muy buenas. Este video se tratará sobre el campo magnético, hablando sobre de qué es y conceptos que giran en torno al tema, tales como qué es un imán o qué fuentes de campo magnético hay y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Además de esto, se profundizará en las distintas leyes y ecuaciones en las que este campo se ve envuelto. A continuación se presenta una tabla de contenido con los temas a tratar en cada diapositiva y sus respectivas franjas de tiempo. Para comenzar, hay que explicar qué es un campo vectorial. Esta es una herramienta utilizada en física para representar cómo una cantidad cambia en el espacio. En términos simples, un campo vectorial asigna un vector a cada punto de un espacio. Este vector tiene tres características importantes: dirección, sentido y magnitud. Algunos ejemplos se ven en las imágenes adjuntas. La figura 2 es un vector y la figura 1 y 3 representan los campos magnéticos de un imán y la Tierra respectivamente en forma de un campo vectorial. En estos casos, el vector nos indica hacia dónde apunta el campo magnético y qué tan fuerte es en ese punto. El campo magnético, por otro lado, es un tipo de campo vectorial debido a que en cada punto se tiene dirección, sentido y magnitud. Este campo puede ser creado de dos formas: a partir de un campo eléctrico cambiante, como lo dice la ley de Faraday, o por una corriente eléctrica o carga en movimiento, como lo establece la ley de Ampère. El campo magnético puede afectar otros objetos como imanes, cargas eléctricas en movimiento u otros materiales como el hierro. En general, los campos magnéticos y eléctricos están fuertemente relacionados, pueden convertirse uno en el otro bajo ciertas condiciones, siendo esto una relación clave en el electromagnetismo. Para introducir mejor este concepto, quiero hablar sobre una noción que todos hemos tenido, de que un imán tiene dos lados, el positivo y el negativo, el polo sur y el polo norte o el azul y el rojo. Esto es debido al concepto de que no puede haber un monopolo magnético, es decir, siempre de que hablemos de un imán, este debe tener sus dos partes, que son la positiva y la negativa. Esto se debe a ciertas características propias de este tipo de objetos, tales como que las líneas de campos magnéticos siempre tienen que formar un bucle cerrado, tal como se observa en la figura 1. O el otro es que los materiales ferromagnéticos están compuestos por dominios magnéticos. Esto significa que hay pequeñas regiones donde los átomos tienen campos magnéticos alineados, lo que implica que al cortar un trozo del imán, este tendrá su parte positiva y su negativa, así como se muestra en la figura 6. Todo esto que hemos hablado se puede traducir en una ecuación, la ecuación de Maxwell, que dice: el flujo total del campo magnético a través de una superficie cerrada es cero. Ahora, podemos preguntarnos, ¿de dónde se origina este fenómeno de campo magnético? Para poder responder esta pregunta, podemos decir que existen dos fuentes principales de campo magnético, a nivel microscópico y a nivel macroscópico. En el nivel microscópico, el campo surge dentro de los materiales magnéticos como los imanes permanentes. Estos materiales presentan una organización interna llamada dominio magnético, que se origina por el spin de los electrones. Este spin, que es una propiedad cuántica, genera pequeños campos magnéticos. Y cuando muchos de estos spins están alineados, el material en su conjunto se comporta como un imán. Por otro lado, a nivel macroscópico encontramos una fuente mucho más manipulable, así por decirlo, que vendrían siendo las corrientes eléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que una carga se mueve, es decir, cada vez que hay corriente, esta genera un campo magnético. Y dependiendo de cómo se distribuye esta corriente, podemos obtener distintas configuraciones como un alambre recto, una espira, un solenoide o bien un toroide, que sería como un anillo bobinado. Para poder describir matemáticamente estos campos magnéticos y bien estas geometrías mencionadas, utilizamos dos leyes fundamentales. La primera que está ligada es la ley de Biot-Savart, que nos permite calcular el campo magnético generado por cada segmento de corriente. La fórmula la podemos ver aquí, su fórmula principal, y una forma simplificada más abajo. Aunque esta fórmula es precisa, se vuelve compleja cuando la geometría no es simple. En cambio, cuando tenemos simetría, aplicamos la ley de Ampère. Aquí podemos ver su fórmula, la cual será explicada a profundidad luego. Esta ley es muy útil en ingeniería para calcular rápidamente campos magnéticos en bobinas o cables. Si queremos saber hacia dónde va la dirección del campo magnético, podemos hacer uso de la regla de la mano derecha. ¿Cómo se utiliza esta regla?
Para dar un ejemplo, tenemos la figura 11, donde nos muestra una mano y cómo la utilizamos. Apuntamos nuestro pulgar en dirección hacia la corriente eléctrica, hacia donde va la corriente eléctrica, y hacia donde se cierran nuestras manos va a ser la dirección en la que va a ir el campo magnético. Para hablar sobre la ley de Ampère, primero hay que hablar sobre la permeabilidad magnética, ya que cada material tiene la característica de poder atraer, repeler y ignorar los campos magnéticos que le puedan afectar. Esto se los divide por ferromagnético, diamagnético y paramagnético. Esto se relaciona con la ley de Ampère, ya que él nos dice de que si una corriente eléctrica cerrada, el campo magnético a lo largo de la curva será directamente a la corriente encerrada. Entonces esto se relaciona con la permeabilidad, viendo la ecuación, y esto mientras más permeable magnética sea, o sea que si lo atrae más campo magnético va a haber en el sistema. Y esto se relaciona ahora con la ley de Ampère-Maxwell, ya que Maxwell averiguó de que si la corriente no existe, pero el campo magnético cambia en el tiempo, o sea que se mueve, se aleja, esta se puede actuar como una corriente. Entonces Maxwell ayudó a completar la ley de Ampère y así completarlo, ya que puede existir incluso sin una corriente. Y ahora con la relación del flujo magnético, esto también se relaciona con la ley de Ampère-Maxwell, ya que el flujo magnético trata de medir de cuántas líneas de campo magnético atraviesan la superficie del material. Por lo tanto, matemáticamente esto se debe calcular primero el campo magnético de la corriente encerrada, y esto también se relaciona con la permeabilidad magnética y el ángulo que atraviesa en la superficie, ya que si está inclinada, está completamente inclinada o perpendicular, la corriente magnética no podía atravesar el material y esto ya no hay un flujo. Por lo tanto, primero calcular el campo magnético, se ajustaría con la fórmula del flujo magnético y ya se podía medir cuántas líneas de campo magnético atraviesan la superficie. En la inducción electromagnética, Faraday nos dice de que la corriente inducida, o sea la FEM, es proporcional al cambio de la razón del flujo magnético. Y esto también se relaciona con la ley de Lenz, que nos dice de que la corriente siempre se opone al cambio que se produjo. Esto se debe a que la energía se debe conservar y que la energía no se puede crear de la nada. Y esto también nos crea que un cambio de flujo magnético, la corriente inducida lo resistirá. Por lo tanto, si el campo magnético aumenta, la corriente inducida va a crear otro campo que lo reduzca, y si es al revés, o sea que el campo magnético disminuye, la corriente inducida creará otro campo para mantenerlo. Y esto, si vemos la ecuación, también esto se relaciona con el número de vueltas, que se debe a que si hay un mayor número de vueltas en el sistema, más voltaje inducido van a haber. Entonces esto también explicaría por qué las bobinas eléctricas tienen tantas alambres envueltos en esa toroide. Y esto se puede reflejar si, por ejemplo, en un alambre yo acerco un campo magnético, o sea, un imán, y lo muevo, lo acerco. Esto creará un cambio del flujo magnético. Para cerrar, ¿cómo se aplica todo esto en la vida real? Un ejemplo fascinante de esto son los trenes maglev. Estos trenes no tienen ruedas, levitan y se desplazan utilizando campos magnéticos. El principio detrás de esto es doble. Utilizan imanes superconductores o bobinas para generar campos magnéticos. Estos campos magnéticos son intensos a tal nivel que repelen o atraen al tren, elevando sobre los rieles y eliminando el rozamiento que tienen los trenes convencionales. Y segundo, mediante inducción electromagnética generan una corriente que produce un nuevo campo magnético empujando el tren hacia adelante. Todo esto ocurre sin fricción mecánica, lo que permite que estos trenes logren alcanzar velocidades superiores a 500 km por hora. Y todo esto es un ejemplo claro de cómo un concepto físico como el campo magnético se convierte en una solución de la ingeniería utilizada para el transporte, ya sea eficiente, limpio y futurista. Esta es solo una parte del enorme universo del electromagnetismo, pero entender sus fuentes y aplicaciones nos da una base sólida para explorar conceptos aún más profundos. Al final, la física no solo explica el mundo, también nos ayuda a transformarlo.
Finalmente se presentan los links de los que extrajimos las imágenes usadas en la presentación.